Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, pase a vosotros. Tomen su lugar, por favor. Hoy, en esta tarde, vamos a estudiar un tema muy interesante, el cual he titulado Dios traerá juicio. El libro de Eclesiastés es el más breve de todos los libros sapiensales del Antiguo Testamento. Su autor fue un sabio que, como muchos otros, en el pueblo de Israel, y en cuanto tal puso todo su empeño en busca de la verdad y en encontrar las palabras adecuadas para poder comunicarla. Y esta es una exhortación que nos hace también el escritor del libro de Eclesiastés, que todos sabemos que es el rey Salomón, que fue el hombre más sabio de todo el mundo, y que cuando Dios lo llamó y le dijo, pídeme lo que quieras, él no pidió riquezas, pidió sabiduría. Y así él nos hace esta reflexión, que nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño en buscar la verdad y en encontrar las palabras adecuadas para poder comunicarla a todos aquellos que aún no conocen de las cosas de Dios, aún en los que rechazan, y aún entre nosotros como hermanos y como hijos de la Iglesia de Dios. Y comienza precisamente este hermoso consejo, porque los voy a invitar que hablan Sagradas Escrituras en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y si alguien lo tiene, si me puede ayudar a darle lectura. Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? ¿Con qué se afana trabajo del sol? Sí. Entonces, vemos cómo el predicador nos está advirtiendo del peligro de la vanidad. Es ese defecto de nuestra personalidad que desgraciadamente afecta a todo el mundo, a todo el hombre a nivel mundial. ¿Por qué? Porque la vanidad va a establecerse en nuestras emociones, y nuestras emociones tenemos que trabajarlas no exteriormente, sino las tenemos que trabajar de dentro hacia afuera. Entonces, por eso nos está haciendo esa invitación a que pongamos todo nuestro empeño en buscar la verdad y en encontrar las palabras adecuadas para poder comunicar esa hermosa sabiduría que el rey Salomón le pidió a Dios, y que también nos va a ayudar a nosotros en la actualidad a conocer las cosas maravillosas que nuestro Dios tiene para su pueblo. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué es la sabiduría? ¿Es conocimiento? Muy bien. ¿Qué más? Según la Real Academia la describe como el más alto conocimiento.
le da 3 grados. Y también en el segundo dice conducta prudente en la vida o en los negocios. Y el tercero dice conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. ¿Y eso será suficiente? ¿Esa es la sabiduría de Dios? ¿Qué provecho trae el hombre precisamente de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Por qué? Porque la vanidad nos hace buscar las cosas materiales, en lugar de buscar las cosas espirituales, como lo hizo el rey Salomón, que pidió sabiamente sabiduría. Y el escritor precisamente nos advierte sobre el peligro de la vanidad, que significa una falta de verdadero valor y la búsqueda de lo material, tanto como emocional como espiritual. Y eso lo único que ocasiona es apartarnos de Dios, porque esa no es la voluntad de Dios, ni son las cosas de Dios que Dios quiere para nosotros. Por eso el predicador nos está diciendo en el versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué es la vanidad? La vanidad viene asociada con la soberbia, con el orgullo, con la presunción, y son cosas que Dios aborrece, porque esas cosas nos van a apartar precisamente porque de las cosas hermosas que quiere nuestro Dios, porque nosotros al afanarnos en buscar lo material, no es el todo del hombre, son cosas necesarias para la vida en este mundo, pero acumular riquezas materiales nos va a llevar a perder el sentido de la vida. La parte emocional no puede ser controlada, como les decía anteriormente, desde afuera. Tenemos que hacerlo desde el centro de nuestra vida. Para eso necesitamos la sabiduría emocional, que consiste en elegir cómo caminar, cómo nos vamos a sentir delante de la presencia del Señor. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos ofrece el camino, la verdad y la vida para salvar nuestro corazón de las emociones tóxicas. Esas emociones tóxicas precisamente nos van a llevar a aferrarnos al sufrimiento, al dolor, a la enfermedad, a la desilusión, a la tristeza, al dolor, al llanto, a la decepción, a la soledad, porque el hecho de que digamos, yo vengo a la iglesia, yo estoy todos los sábados dentro de la iglesia, pero ¿cómo me siento delante de nuestro Dios cuando tenemos emociones tóxicas que nos esclavizan y nos hacen perder el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece? ¿Qué nos dice Juan 14:6? Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, no tenemos más que un solo camino, una sola verdad y una sola vida espiritual, que es la que nos ofrece el Señor en su infinito amor, porque Él quiere rescatarnos.
y buscamos en el camino equivocado, porque no existen dos caminos, existe un solo camino. Por eso nos está diciendo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro medio que nos quiera comunicar, que nos pueda guiar en el camino de la verdad, más que seguir las pisadas de nuestro Maestro. Y por no querer entender que la vanidad también se asocia, como decíamos, con la soberbia, con la vanidad, con la autosuficiencia y la idolatría, porque nos ponemos a sí mismos en lugar de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Porque, ¿qué hacemos? Muchas veces decimos, yo no tengo necesidad de nada, no quiero que nadie me ayude, yo puedo solo. Nos sentimos autosuficientes, ¿no? Y a veces decimos, yo con todo lo material que tengo, con todo el dinero que tengo, no necesito. Yo soy poderoso, tengo poder, pero esa es una mentira muy grande, porque la riqueza se puede acabar en un abrir y cerrar de ojos, porque no tenemos la vida comprada, no sabemos en qué momento se va a acabar todo, y todo eso material que nos afanamos debajo del sol se va a quedar, y nos perdemos la hermosa oportunidad de conocer lo bello y hermoso que solo proviene de nuestro Dios. Y para eso necesitamos de la verdadera sabiduría que Dios nos quiere proporcionar, que es aplicar el conocimiento y el entendimiento de manera práctica, para vivir de manera práctica de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y cuál debe de ser nuestra principal prioridad? ¿Qué nos dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces, nuestro Señor nos está aconsejando lo mejor para nosotros, porque nos está invitando a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y si nosotros ponemos como principal prioridad de buscar y aplicar la voluntad de Dios en nuestra vida diaria sobre cualquier otra cosa, nuestra vida en este mundo terrenal va a ser algo hermoso, va a ser algo extraordinario, y que también implica vivir en los principios de la ley y las virtudes y los valores del reino de Dios, buscando siempre la santidad, la justicia y el amor de Dios en todas nuestras acciones y decisiones. Este es un llamado a alinear nuestra vida con los propósitos de Dios y confiar en que Él proveerá para nuestras necesidades. Por eso nos está haciendo invitación: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios no es un lugar físico ni material, se refiere al gobierno de Dios en nuestras vidas y en el mundo terrenal. Porque el reino de Dios, podemos tener mucho dinero, podemos tener muchas cosas materiales, muchos lujos, pero nunca vamos a poder comprar el reino de nuestro Dios. Él nos ofrece salud, felicidad y amor, y esas no tienen precio.
son gratuitas. Es que nosotros abramos nuestro corazón, extendamos nuestras manos y le pidamos a Dios y que le busquemos a través del estudio de su palabra, a través de ayunos, a través de oración, que nos enseñe precisamente y nos acepte en su reino celestial, porque es importante para nosotros estarlo buscando de día y de noche. Pero para eso necesitamos conocer y practicar la sabiduría de Dios. ¿Qué nos dice Primera de Reyes 3? Capítulo 3, 9 al 12. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podría gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido delante de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. Amén. Y es esa necesidad que debe de nacer en nuestro corazón, al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en pedirle todos los días que nos dé, como siervos de Él, un corazón dócil. Un corazón dócil para poder conocer su justicia, para poder discernir precisamente, hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque muchas veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Nos confundimos, somos carne, somos humanos, cometemos errores, somos pecadores. Pero para evitar todo ese sufrimiento, todo ese dolor, tenemos que pedirle de todo corazón que nos dé un corazón dócil para juzgar al pueblo de Dios. Entonces, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Somos una familia grandísima. Aquí ahorita somos pocos reunidos, pero si nos reunimos de todas las partes de la República, de todas las iglesias de Dios y de todo lo que es el Estado de México, vamos a ver toda la multitud de hermanos que somos, sin contar a los hermanos de la República Mexicana y los que vienen de otros lados. Entonces, ¿qué tenemos que pedirle a nuestro Dios? Esa sabiduría que es importante para poder enseñar precisamente lo importante que es buscar el reino de Dios y su justicia y ser agradables delante de nuestro Dios. Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para no oír juicio. He aquí hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, para que no haya habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Con esa humildad con la que se condujo el rey Salomón, con esa humildad nosotros debemos de conducirnos también y no pedirle a nuestro Dios cosas materiales,
ni tampoco pedirle muchos días. Lo que tenemos que pedirle es que este día glorioso y todos los días que nosotros abrimos nuestros ojos, llenos de gratitud, darle gracias. A pesar de la adversidad, de los problemas, de las necesidades que tengamos, no tenemos que dejar de agradecerle a Dios por todo lo que nos da. Y nos da el regalo más hermoso, que es el de la vida, de poder despertar y abrir nuestros ojos y poder sentir su presencia hermosa en nuestras vidas. Ese es el regalo más hermoso que nos da. Y nosotros, como hijos de Dios, hemos aprendido a demandarle que nos dé también inteligencia para oír. Y Él nos va a responder diciendo: lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Porque es lo que tenemos que... Nuestro corazón siempre debe de estar abierto a la sabiduría y al entendimiento, que es importante, de la doctrina de la Iglesia de Dios, para poder ser transformados y poder sentir la presencia en nuestras vidas, y no nomás poderla sentir, poderla transmitir a toda la gente, poder llevar su palabra, poder vivirla, poder que la gente vea en nosotros, en nuestra conducta, en nuestra forma de conducirnos, en sus necesidades, que vean ese gran amor que Dios ha depositado en nuestro corazón y que lo compartimos con las necesidades que la gente tiene allá afuera. También implica vivir en los principios de la ley y las virtudes y los valores del reino de Dios, buscando siempre la santidad, la justicia y el amor de Dios en todas nuestras acciones y decisiones. Este es un llamado a alinear nuestra vida con los propósitos de Dios y confiar en que Él proveerá para nuestras necesidades. La sabiduría es la habilidad de integrar el conocimiento, la experiencia y comprensión profunda para discernir lo bueno de lo malo y aplicar esa comprensión en nuestra vida diaria para tomar decisiones acertadas que van más allá del simple conocimiento. Implica estudio profundo de la doctrina, la oración ferviente y el ayuno. Y el juicio, que se refiere al acto de Dios de juzgar a la humanidad y a las naciones, tanto en el tiempo como en el final de los tiempos, que implica la evaluación de las acciones y nuestro trabajo en la obra y el pago eterno que cada individuo va a recibir, y la aplicación de la justicia divina. Las acciones, sean buenas o sean malas, tienen consecuencias. El juicio divino revela las recompensas para los justos y el castigo para los impíos. El juicio divino también es una oportunidad que Dios nos da para que podamos reflexionar y podamos arrepentirnos, recordando que cada día es un día de juicio, ya que nuestras acciones reflejan nuestra fe, ya sea que nuestra fe esté cimentada en los valores, en las virtudes de Dios, o estén cimentadas en todo lo negativo, en todo lo malo que nos aparta, porque como decía el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo por lo que nos afanamos en este mundo es vanidad. Y esa vanidad nos va a hacer
perder precisamente esa gran oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos, de reflexionar lo importante que es que cada día es un día de juicio y que nuestras acciones van a revelar nuestra fe. No necesitamos expresarlo de viva voz. La gente se va a dar cuenta realmente quiénes somos, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo actuamos. Y eso es algo que tenemos que cuidar mucho, porque existen tipos de juicios. El juicio individual, cuando cada persona será juzgada por sus acciones y su relación con Dios o con el mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez, Él se va a encargar de juzgarnos a cada uno de nosotros dependiendo de nuestras acciones, buenas o malas. Y el juicio de las naciones se refiere a la evaluación de las naciones y su impacto en la historia, especialmente en relación con Israel y con la Iglesia de Dios, porque hemos sido invitados a participar precisamente en el reino de nuestro Dios. Y tenemos que dejar un impacto en la historia de la Iglesia de Dios como miembros que somos participantes. Nos ha llamado a que ir y predicar este Evangelio, enseñándoles que se arrepientan y que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, para que puedan disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando. Entonces, si no hacemos eso, vamos a tener un juicio individual de acuerdo a nuestras acciones, y como Iglesia de Dios, aparte del pueblo de Israel, vamos a tener un juicio también como Iglesia de Dios, porque ¿qué nos dice el Evangelio de Mateo? Dice, muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, ¿no en tu nombre sacamos demonios? Y va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nuestros actos, nuestras palabras, nuestra conducta no ha sido apropiada delante de Dios, y tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que Él pueda morar en nuestro corazón, pueda transformarlo y podamos ser aceptados delante de Él. Y cuando ese juicio individual y ese juicio de las naciones venga, podamos junto con los justos participar de esas bendiciones. Y la perspectiva del juicio debe motivarnos a vivir de manera justa y obediente delante de nuestro Dios. Y es una esperanza para los verdaderos creyentes, quienes serán recompensados por su fe y buenas obras. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14:12? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Entonces, vean qué hermosas palabras. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tres distintivos de los santos en los cuales nosotros tenemos que buscar, porque esos distintivos también estén impresos en nuestras vidas, que como Iglesia de Dios podamos hacer válidas esas hermosas promesas en nuestra vida, y que podamos sentir cómo nuestro Dios
nos clasifica con esos 3 distintivos que dice, he aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios, la fe y la fe de Jesús. Y es algo tan importante porque nos está hablando en primer lugar del primer distintivo, que es la paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué dice la definición de la Real Academia? Dice capacidad de poder soportar algo sin alterarse. Y es algo que estamos muy lejos de sentir, porque nada más algo que no nos agrada, y inmediatamente sale el temperamento y nos olvidamos de todo. Entonces, y el segundo dice capacidad para hacer cosas pesadas o municiosas. Y Dios nos ha dado esa capacidad para hacer cosas pesadas o municiosas, que para muchos es una carga, pero para nosotros debe ser algo bello, hermoso, porque vamos con la gente y les hablamos, fíjate que es, ay no, qué pesado, no tengo tiempo, no, ve y dile a otros, yo no tengo tiempo ahorita, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer. Además, cada quien con su religión, a mí no me vengas a inculcar cosas que no. Entonces, nosotros, no es fácil, tenemos que trabajar, tenemos que hacer diferentes actividades, pero nos damos oportunidad de escudriñar municiosamente esas cosas, y son ligeras para nosotros, pues las digerimos con gusto. Tenemos esa paciencia que Dios nos ha dotado para poder soportar esas pruebas y esas que no se nos hacen pesadas. En la Biblia la paciencia es la virtud que nos capacita y que Dios pone en nuestro corazón para soportar demoras, pruebas, sufrimiento, sin enojo ni frustración, manifestando una fe y esperanza en los planes y tiempos de Dios. ¿Quién no ha sufrido precisamente esos ataques, esas pruebas, ese sufrimiento? Todos, estando en este mundo, todos vamos a pasar por todo eso. Abusos, groserías, humillaciones, desprecios, groserías, golpes, humillaciones, tantas cosas por las cuales, ¿no?, todos hemos pasado, pero tenemos una esperanza que Dios nos ha dotado con esa hermosa virtud que es la paciencia, que nos ha capacitado y que Dios ha puesto en nuestro corazón para soportar todos esos defectos de la personalidad del ser humano, que no nos causan ninguna frustración, y al contrario, manifestamos una fe y una esperanza en los planes y en los tiempos de Dios, porque eso nos capacita con esa paciencia a soportar todo ese tiempo. Y no es una resignación pasiva, sino es una resistencia y autodisciplina y una esperanza gozosa por el cumplimiento de las promesas divinas, que es un fruto del Espíritu Santo. Por eso Apocalipsis 1:4 nos habla de los 7 espíritus de Dios,
¿Y cuáles son esos 7 espíritus de Dios? A ver, todos de pie, porque veo que están durmiendo, vamos a repetirlos. Amor, luz, verdad, paz, santidad, justicia y fortaleza. ¿Y qué es la fortaleza? Pues es la fe que ponemos en las promesas de nuestro Dios. Es esa esperanza que nos capacita para con paciencia tener esa autodisciplina y estar fijos nuestros ojos precisamente en esa hermosa esperanza que nos espera, porque sabemos que mientras estemos en este mundo, que dice la Escritura, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y no estamos perdiendo una vida, estamos ganando una vida. Porque si nosotros nos afanamos en la vanidad de las cosas materiales, de las emociones, de los sentimientos tóxicos, sí vamos a perder nuestra vida. Y no la vida física, sino la vida espiritual que Dios nos ofrece. Y que Él está ansioso con los brazos abiertos, esperando a que nosotros nos arrepintamos. Veamos Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 20. Hechos 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Amén. El Señor está todos los días tocando con esa paciencia, con esa humildad, con ese amor, todos los días tocando en la puerta. Pero ¿a cuál puerta se refiere? ¿La puerta esa de ahí de la entrada? No. La puerta de nuestro corazón, de la mente, para que Él pueda entrar y pueda transformarnos. Y es una invitación que Él nos está haciendo. Dice, si alguien oyere mi voz, está haciendo el sentido del oído. Entonces, si oímos la voz de nuestro Dios y utilizamos el sentido de la vista, de ver las cosas maravillosas a través del estudio de lo que Él nos ofrece, vamos a abrir esa puerta. Dice, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cuando nosotros queremos atraer a alguien, por decirlo así, cuando tenemos interés en una persona, ¿qué es lo primero que le decimos? Te invito a tomar un café. Y ahí le expresamos todos nuestros planes, toda la intención y el interés que tenemos por esa persona. Y así nuestro Señor Jesucristo utiliza esta figura para hacernos entender, ¿no?, que Él quiere tener ese encuentro íntimo a través de la oración con cada uno de nosotros, sin intermediarios, para que podamos degustar precisamente esas cosas hermosas que Él quiere que nosotros aprendamos, entendamos y elijamos servirle con gozo, con alegría, con paciencia, que son esos 7 espíritus que nos van a capacitar para poder entender, comprender y practicar y poder alejar esas relaciones tóxicas que nos alejan precisamente, como es la vanidad, la soberbia, ¿no?, que nos alejan y nos hacen perder estas cosas hermosas de poder tener ese encuentro íntimo con nuestro Dios, porque es algo personal. Nadie lo va a poder disfrutar
tan profundamente como uno mismo, porque yo no puedo sentir lo que mi hermano Rodolfo siente. No puedo tener esa espiritualidad que el hermano tiene. Eso es personal. Cada quien lo vive de acuerdo a su fe, a su entrega, a su necesidad, a la capacidad que Dios le da a cada uno para poder entender estas cosas hermosas. Y esto nos va a hacer gozar por el cumplimiento de las promesas divinas, que es un fruto del Espíritu Santo que se cultiva al confiar en Dios y buscar su voluntad en medio de las dificultades, y es un reflejo de la paciencia de Dios mismo. Y nosotros debemos de reflejar, así como la reflejó nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y nos enseñó cómo nosotros debemos de reflejar precisamente esa paciencia amorosa que Él demostró, porque ninguno de nosotros ha sufrido lo que Él sufrió en la cruz. Y más sin embargo, nos está invitando a que que seamos un reflejo de la paciencia que Él proyectó de Dios por medio de su sacrificio, y nosotros asimismo tenemos que reflejar esa misma paciencia. El Salmo 19, 7 y 9. Vamos a ver el Salmo 19. Nos da otro consejo también muy importante, porque es parte fundamental también de la doctrina de nuestro Dios. Ahorita, en estos momentos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Según al Salmo 19, ¿qué estamos haciendo nosotros? 19, del 7 al 9. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos, el temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. ¿Y el 10 qué dice? Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la destila del panal. Amén. Entonces nosotros, al estar aquí en estos momentos, observando la ley de nuestro Dios a través del cuarto mandamiento, estamos dando testimonio de la perfección de esa ley de nuestro Dios. Y dando también testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que ha convertido nuestra alma. Porque cuando no conocíamos a Dios, ¿cómo andábamos? Descarriados, haciendo a veces hasta maldades, ¿no? Hace rato comentábamos todo lo que hacíamos cuando éramos jóvenes, pero ahora ¿qué hacemos? Nos deleitamos en las cosas de nuestro Dios, dando testimonio de que la ley de Dios es perfecta y que ha convertido nuestra alma. Y es algo maravilloso. Y dice, el testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Entonces, nosotros debemos dar fielmente testimonio, con sabiduría, que realmente reflejamos ese testimonio de Yahvé en nuestras vidas, que realmente somos hijos de Dios,
que ponemos el alto en el estandarte de decir somos hijos de la Iglesia de Dios. Aunque existen muchas religiones allá afuera con diferentes nombres, pero nosotros con orgullo podemos levantar la frente y levantar la bandera y decir somos de la Iglesia de Dios. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. La rectitud de nuestros pensamientos va a alegrar nuestro corazón, nos va a alejar de la vanidad, de la soberbia, de la tristeza, del dolor, y eso nos va a reconfortar y va a siempre traer alegría a nuestro corazón, porque teniendo en nuestro corazón pensamientos positivos, siempre vamos a estar vibrando en positivo. Todas nuestras palabras van a ser positivas, nuestras miradas van a ser positivas, nuestros actos van a ser positivos. Y nuestra conducta, por lo consiguiente, va a ser positiva. Dice, el precepto de Jehová puro que alumbra los ojos. Entonces esos 10 preceptos son puros, porque cuando nosotros no los conocíamos vivíamos en oscuridad. Éramos como las olas del mar. Nos arrastraban de un lado hacia otro el pecado, que no sabíamos discernir entre lo bueno y lo malo. Pero llegamos aquí, se nos enseña la perfección de la ley de nuestro Dios en nuestras vidas, y eso ha purificado, porque antes veíamos con nuestros ojos físicos que están sujetos a un órgano. Ahora vemos con nuestros ojos espirituales más profundamente, y esos ojos espirituales nos han abierto el entendimiento para poder entender la sabiduría que es importante para poder ser agradable delante de nuestro Dios y tener, como dice, el temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Entonces, el temor de Jehová es el respeto precisamente hacia Yahvé, y en ese respeto nos va a limpiar de todos nuestros malos pensamientos, de nuestras malas actitudes, de todo eso que puede llegar a apartarnos de nuestro Dios, y con paciencia vamos a permanecer siempre esperando con esa esperanza divina el fin del juicio de nuestro Dios. Dice, los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Y nosotros sabemos que la verdad la hemos ido conociendo a través de lo que aprendimos aquí en la Iglesia de Dios. Hemos aprendido a conducirnos con verdad, a hablar con verdad, y sobre todo sacar del error a las personas que llegan y se nos acercan y nos preguntan, y les hablamos conforme a la verdad. Y actuamos justamente. Y dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. El oro es un metal preciado que ha subido mucho de precio y que todo el mundo desea tenerlo por su valor que tiene comercial. Pero nosotros tenemos un tesoro mucho más grande, mucho más deseable, que es lo que tenemos que desear y buscar día a día, que es el tesoro hermoso que no está escondido, sino lo tenemos a la mano, que es la palabra de nuestro Dios, que es la que nos va a fortalecer, es la que nos va a hacer valorar que tengamos ese deseo siempre de estar creciendo día a día en el conocimiento de las cosas de Dios, en lugar de estar creciendo en la ambición de la vanidad, que son cosas que son como el viento. El viento sopla y se lleva todo.
Y así, todo lo que nosotros nos afanemos aquí en la tierra, va a llegar un momento en que va a desaparecer. Y las cosas de nuestro Dios no van a desaparecer. Tenemos que desearlas porque esas son eternas. Y nos van a llevar precisamente al premio que todos buscamos, que es la vida eterna. Y dice, y dulce más que la miel que destina del panal. Porque es esa miel que es la palabra de nuestro Dios, que va a endulzar nuestra vida. Nos va a quitar lo amargo precisamente de la vanidad, de la injusticia, del abuso, de la mentira, del dolor, de la enfermedad, de todo. Porque sabemos que estando en las manos de nuestro Dios, siempre nos vamos a sentir seguros y protegidos, porque siempre vamos a estar bajo el amparo de nuestro Dios. Porque le buscamos día y noche, incansablemente, y buscamos esa ley perfecta, y necesitamos memorizarla y meditar en la palabra de Dios, que nos va a fortalecer, permitiéndonos resistir el pecado, y la práctica del salmista de guardar la palabra de Dios en su corazón es una poderosa defensa contra el fracaso moral. Al escudriñar profundamente la Escritura Sagrada, nos equipamos para resistir la tentación y huir cuando esta se presenta. En todo momento las tentaciones se nos presentan, pero si nosotros nos fortalecemos y escudriñamos profundamente esta hermosa Escritura Sagrada, nos estamos equipando para resistir esa tentación y no caer en el pecado. ¿Qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Y cuál ley? La ley de nuestro Dios, los 10 mandamientos. Entonces veamos la importancia que tiene nuestra vida, porque como decía el salmista en el Salmo 19, que la ley de Dios es perfecta, pero nosotros los imperfectos no podemos guardarla por nuestros propios medios. Necesitamos de la ayuda divina para que nos aleje de la vanidad, para poder guardar perfectamente esa ley. Porque hemos escuchado muchas veces en decir, es que no hay quien guarde la ley. Es muy difícil guardar la ley. Y aún de ministros que eran de la Iglesia de Dios, que predicaban cuando el hermano Edmundo estaba, que decían, siendo ministros, decían, me he dado cuenta que no se puede guardar la ley de Dios. ¿Qué enseñanza le estamos dando y qué enseñanza estamos aprendiendo cuando estamos en esa negatividad de pensamiento, en decir, no se puede? Sí se puede, porque nuestro Señor Jesucristo con su fe nos enseñó que es la completa y absoluta confianza puesta en el Padre de Celestial, en su plan de salvación y en sus promesas, que nos va a permitir, y le permitió al Señor, obedecer su voluntad hasta el fin. Y la palabra fin, acuérdense que tiene dos interpretaciones. Una cosa es término y otra cosa es un propósito. Y ese propósito nosotros tenemos que buscarlo de día y de noche, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos enseña por medio de su fe a obedecer su voluntad hasta el fin. Y a pesar de su crucifixión y su resurrección, nos da testimonio de la grandeza del Padre, de su infinito amor por la humanidad y por nosotros, quien como Hijo de Dios actuó voluntariamente en obediencia, demostrando esa fe a través de sus hechos y enseñanzas, que nos dejó como ejemplo
para que sigamos sus pasos fielmente, como lo hizo el apóstol Pablo, dejando atrás la soberbia y la vanidad. Acuérdense que cuando era el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, antes de convertirse en ese pequeño, ¿cómo era él? Era terrible, perseguía a la iglesia de Dios, era vanidoso, se esforzaba, pedía cartas por ir a perseguir a los hermanos a las iglesias, maltratarlos, golpearlos, llevarlos precisamente para que los juzgaran. Y eso, cuando él comprendió, cuando fue adoctrinado directamente por nuestro Señor Jesucristo, dejó atrás la soberbia y la vanidad. Veamos qué nos dice Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Entonces, fíjense, ese debe ser nuestro atavio como cristianos. Nos está dando ese consejo el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿En lo malo o en lo bueno? En lo bueno. Porque Él nos dejó 17 cartas tan hermosas que nos han enseñado qué es lo que es ser un verdadero hijo de Dios. Y que debemos dejar atrás precisamente la soberbia y la vanidad. Y que nosotros como iglesia de Dios debemos vivir de forma ejemplar, reflejando en todo momento la vida y enseñanzas de Cristo en nuestra propia conducta. Que Dios nos ayude a reflexionar sobre lo que pide Dios de nosotros. Paz a vosotros, hermanos. Que Dios les bendiga.